Perfecto. Perfecto, ahí se está comenzando a unir la gente. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos empezando a transmitir en vivo. Acá vamos a tener un reel súper entretenido con Valeria Tone, ella es presidente de la Asociación Argentina de Disfagia. Perfecto, ahí está, parece, ahí está Valeria. Vamos a saludarla. Y ahí a conectar. A ver si está por ahí Valeria. Hola Valeria, Hola, Hachi, ¿cómo estás? bienvenido tú, ¿cómo va todo? Bien, muy bien. Con Hoy la ya señal teníamos, ¿cómo más están o las cosas menos, por allá en... ¿Perdón? con la señal más o menos. Espero que se pueda escuchar bien. ¿Cómo me escuchas vos? Yo te escucho bien, el video no sé cómo se me ve en mi video, pero el video yo te veo bastante bien. Yo te veo muy bien. Súper, súper. Bueno, Oye, ¿cómo está por allá cómo están las cosas en Capital Federal? bien, bien. Hoy con mucho tráfico, pero bien, por suerte. Contentos de poder reunirnos con vos en vísperas de nuestro congreso, nuestro sexto congreso argentino de disfagia, que nos tiene súper ansiosos, que va a ser online, on demand este año, del 14 de noviembre al 23 de diciembre, y estamos felices hoy de poder reunirnos con Hachi, que va a ser Hachi Mansur, uno de nuestras estrellas disertantes de este año, donde vamos a tener la hermosa oportunidad de escuchar una de sus ponencias. Ya hemos tenido el lujo de escucharlo en la asociación, así que bueno, este año en el Congreso tenemos la oportunidad de vuelta de escuchar a Hachi hablando de electromiografía de superficie y todas las utilidades que tiene, incluso en la difusión, que para nosotros es tan valioso. Y bueno, Hachi, me permitís presentarte. Hachi es médico cirujano de la Universidad de Chile, es doctorado en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile, además tiene un postdoctorado, hace neurología en adultos en la Universidad Católica de Chile, y bueno, no vamos a presentar todo su currículum acá porque queremos ir al grano con las cosas que tenemos para preguntarle, que son un montón. Y bueno, y primero, como introducción, también me gustaría a los que se van uniendo, contarles un poquito del Congreso, que además de Hachi tenemos un montón de disertantes de nuestro país y de otros países que nos van a hablar de temas muy diversos en deglución y disfagia, ¿no es cierto? De disfagia oncogénica, de evaluaciones instrumentales, de nuevos enfoques en el abordaje de los pacientes en cuidados críticos y en cuidados intensivos, de presbifagia, de presbifonía, de tratamientos de rehabilitación de esfínter glótico con perspectivas y terapia vocal con perspectivas de recuperación de esfínter glótico para mejorar la deglución, de adaptación de texturas y de embriología del alimento según las perspectivas de la dieta ITSI, o sea, las nomenclaturas que se utilizan mundialmente para la deglución, para las texturas modificadas adaptadas para dietas de disfagia, eh, perspectivas de futuro en el tratamiento de disfagia y hacia dónde vamos, avances en el cribado y en el
diagnóstico y el tratamiento, cambios de perspectiva en la práctica clínica, nuevas tecnologías en el tratamiento para la disfagia, bueno, biofeedback electromiográfico para la rehabilitación en el caso de Hachi, también que hay en evidencia y el análisis de revisiones sistemáticas en el caso de lo que existe para tratamiento. Después tenemos varios bloques de disfagia neonatal, tanto para el abordaje en tercer nivel, como el abordaje en los procesos de decanulación, en pediatría, el abordaje de prematuros, nutrición en pediatría, también nutrición en adultos, intervenciones en niños postquirúrgicos de tubo digestivo. La verdad es que tenemos un programa súper amplio y lo bueno es que tiene la particularidad de ser on demand, con lo cual la gente puede conectarse cuando quiere, verlo cuando quiere, en sus tiempos y durante un largo periodo de más de 40 días, y eso está buenísimo porque además es súper accesible y bueno, es un montón de propaganda del Congreso, porque a nosotros nos encanta, somos una ONG y estamos destinados a la educación y para que la gente, bueno, tenga la posibilidad de poder acceder a mejorar las prácticas clínicas y que los pacientes tengan más acceso a ser atendidos de mejor manera. Así que, bueno, para eso está la asociación. Y también, bueno, para eso existen neurólogos como Hachi, que nos traen métodos súper novedosos y además accesibles hoy en día, y que nos brindan a los profesionales y a los pacientes la posibilidad de tener acceso a prácticas diferentes, y que a los pacientes también le dan un recurso, a los profesionales y a los pacientes, un recurso súper útil, nuevo, y que les brinda la posibilidad de poder ver de una manera diferente la progresión en su tratamiento. Y de eso te quiero preguntar, Hachi, ¿qué es el biofeedback? Contanos. Oye, primero quedó, bueno, antes de comenzar, muchas gracias Valeria por la introducción y muchas gracias por la invitación al Congreso, que está muy bueno, tiene muchísimas cosas, está un programa tremendo, un esfuerzo gigante que han hecho los chicos para organizar todo, así que bueno, todos los que están conectados súper invitados. Pregunta acá Omar Antonio Escobar, ¿cómo encuentra información de la publicación del Congreso? Yo creo que nosotros, bueno, en la página, en el Instagram de nosotros podemos ir poniendo como espejo alguna de sus publicaciones, pero pregunta ahí dónde pueden referirse para encontrar información. Sí, en la Asociación Argentina de Disfagia, en el Linktree, en la página web, y les vamos a compartir, acá también, como dice Hachi, vamos a compartir el programa a la página de ustedes, para que también lo suban, y también está en nuestro Instagram, así que lo van a poder ver ahí, ¿sí? Perfecto. Oye, genial. Yo creo que también sería súper entretenido ahí si entre medio de los comentarios nos van contando también desde dónde se van conectando. Hay harta gente que se ha ido conectando, así que nos van contando desde dónde. Están súper interesante nosotros para saber, tener una idea más o menos como del alcance que tienen como las actividades que hemos ido organizando, y bueno, estamos felices. Bueno, siguiente vamos a estar transmitiendo como de nuestra cuenta, es como una transmisión en conjunto, obviamente acá estamos conversando con Valeria, y muchas gracias, mire, acá desde Buenos Aires, desde San Luis, Argentina, desde hartos lugares. Bueno, y me preguntaba Valeria, ¿qué es esto del biofeedback que vamos a estar conversando? Y una
cosa súper interesante que existe desde hace muchísimo tiempo, no es algo que inventamos nosotros, no inventamos la rueda, sino que hemos ido utilizando esta técnica para rehabilitación desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y existe bajo un montón de perspectivas e incluso en algunos momentos, digamos, y con otros usos ha caído como con un cierto hasta descrédito esta cosa de biofeedback y neurofeedback, porque de algún momento de la historia como de la neurociencia y la neurología se estuvo usando para algunas cosas un poco más esotéricas incluso. Entonces tiene una historia larga, pero básicamente se trata en términos muy muy generales de tomar alguna señal del cuerpo, del organismo, y habitualmente es alguna señal a la cual no tenemos acceso de manera consciente, pero a veces sí podemos tener un poquito de acceso consciente a esa señal, digamos, pero a veces no tenemos el detalle fino. Y cuando digo como esta señal puede ser actividad del cerebro, actividad cardíaca, presión arterial, la conductancia de la piel, la posición del cuerpo, la posición exacta de una articulación, etc. Y por qué a uno le gustaría acceder a esa información, es porque si uno accede a esa información y la hace consciente, puede controlarla de manera más cuidadosa o de ejercer un control un poquito más fino. Entonces esa es un poco la idea de biofeedback, como tener información en tiempo real acerca de alguna señal a la cual no tenemos acceso consciente de forma tan fina. Y de ahí que como las señales que se pueden utilizar para esto son de todo tipo, actividad eléctrica del músculo, actividad eléctrica del cerebro, del corazón, de la presión, actividad de la piel. Esto se puede utilizar en muchísimas modalidades y con diferentes fines. Por ejemplo, saliéndose un poco del ámbito de la electromiografía, que es lo que hemos estado trabajando nosotros, uno podría perfectamente crear un sistema o imaginarse un sistema de biofeedback en el cual la señal de entrada sea, por ejemplo, las pulsaciones por minuto, que es una señal que, claro, uno puede tener una idea si está como agitada o, digamos, con el corazón latiendo más o menos rápido, pero no sabemos exactamente si tenemos 65, 68, 92 pulsaciones por minuto. Y, por ejemplo, podríamos de alguna manera correlacionar la cantidad de pulsaciones con minutos, obviamente estando en reposo, de alguna manera con el nivel de estrés. O sea, si no hay fármacos que me estén acelerando el corazón o problemas cardíacos que me aceleren o me retrasen, digamos, las contracciones cardíacas, podría imaginarme que la frecuencia cardíaca en condiciones más o menos normales puede tener algo que ver con el estrés. Entonces puedo, por ejemplo, tal vez generar algún tipo de terapia en la cual internamente como que me relajo y hago bajar mis pulsaciones cardíacas. Entonces como que de alguna manera logro encontrar esa señal de salida. Eso es como uno de los miles de ejemplos que se puede nombrar. Y un poco lo que nos convoca hoy día, lo que hemos estado trabajando nosotros, es que podemos utilizar señal eléctrica del músculo para generar biofeedback. Y normalmente sí tenemos acceso como a la señal eléctrica muscular, o sea, no a la señal eléctrica muscular, sino como un poco a la idea a la sensación de actividad muscular, que es parte del repertorio de sensaciones incluidas en lo que es la propiocepción. Entonces tenemos sensación del ángulo articular, sensación de la postura corporal, sensación de la tensión en los músculos, y todo ese conjunto o diferentes tipos de señales forman lo que llamamos propiocepción. Hay muchas más otras cosas, pero pensamos en ese tipo de cosas. Y hay un montón de órganos de propiocepción, los órganos tendinosos de Golgi, las señales de estiramiento en el músculo, sensaciones de propioceptores, digamos, a nivel articular, para tener una idea del ángulo articular, etc. Y que muchas veces la propiocepción en una persona normalmente es bastante buena, pero ¿qué pasa cuando nos vamos a alguna patología que limita, digamos, la posibilidad de
censar adecuadamente o de controlar adecuadamente esos órganos. Y pensemos, por ejemplo, en un accidente vascular que nos limita el movimiento de una extremidad, o patologías, digamos, de piso pélvico, en los cuales hemos perdido tal vez la configuración anatómica, o no somos muy conscientes del piso pélvico, o, digamos, lo que nos convoca hoy día directamente, que es la disfagia. O sea, hemos perdido o nunca tal vez tuvimos muy buena capacidad de controlar toda la coordinación de músculos, que son muchos, para lograr una dilución segura y eficaz. Entonces, si hemos perdido un poco la capacidad de sentir o de darnos cuenta de la contracción de esos músculos, probablemente el tener algún sistema que nos muestre cómo es la actividad eléctrica muscular, tal vez durante una devolución normal o en forma alternativa durante algún ejercicio deglutorio sin, digamos, bolo alimentario, tal vez nos puede ayudar a rehabilitarnos. Y porque es importante tener un poco como esta retroalimentación o feedback, y es porque como parte del aprendizaje motor se necesitan dos ingredientes. Aprendizaje motor es cuando estamos aprendiendo a andar en bicicleta, estamos aprendiendo a generar, a correr o generar, o andar, manejar o conducir un vehículo, o generar cualquier tarea, digamos, que no viene incluida en el repertorio de reflejos más básicos. Necesitamos hacer muchas repeticiones del acto motor hasta incluirlo bien, pero también necesitamos tener alguna idea de feedback o de retroalimentación de qué pasó cada vez que ejecutamos. O sea, si por ejemplo estamos aprendiendo a andar en bicicleta y andamos un poco malos del equilibrio, movimos los brazos de una manera inadecuada o no coordinamos bien los pies, muchas de esas veces nos vamos a caer, pero algunas poquitas veces probablemente vamos ahí a avanzar unos pocos metros y después unos poquitos metros más. Entonces, de alguna manera lo que uno va haciendo es que va guardando de alguna manera o haciendo presente cuáles de esas veces que nos resultó andar mejor, cuál fue la coordinación precisa que nos llevó a ese resultado. O sea, cómo fue que movimos los brazos, cómo fue que coordinamos las piernas, cómo fue nuestro equilibrio, digamos, cuál fue esa configuración de actos motores que nos llevó a la ejecución correcta. Esa, digamos, la guardamos, y cómo sabemos cómo guardarla es porque sabemos que no nos caímos o que logramos el objetivo, que era avanzar cierta cantidad de metros. Entonces, por eso es importante tener como feedback y retroalimentación, porque si no, no hay aprendizaje motor. Y obviamente en rehabilitación, una de las tareas fundamentales es generar aprendizajes motores nuevamente, cuando estos se han perdido o se han descoordinado. Entonces de ahí que la idea de aumentar el canal de retroalimentación, o sea, aumentar el feedback que uno tiene, naturalmente debiera producir mejorías en el aprendizaje motor durante la rehabilitación. Es un poco como la idea. Sería un poco larga la explicación, pero... ¿Y existe evidencia que sustente el uso del biofeedback en delusión? Sí, existe evidencia, y como todos los trabajos, digamos, en rehabilitación, adolecen de distintas problemáticas. Y ahí, o sea, porque estoy partiendo con las problemáticas, sí existe evidencia a favor, pero también existe evidencia como nula, o sea, de que no hay efecto de la rehabilitación, y también hay un gran cuerpo de harta evidencia que también indica de que podría haber un efecto neutro en algunos casos, pero eso hay que leerlo un poco con cuidado, en el sentido de que en algunos trabajos se ha comparado, por ejemplo, biofeedback electromiográfico contra rehabilitación estándar, que es un diseño un poco no adecuado, porque la rehabilitación estándar es como el gold standard, entonces no debiera nunca dejar de ofrecerse a los pacientes. Entonces, no es un diseño bueno, pero cuando se ha comparado, en algunos trabajos muestra que hay un efecto neutral, es decir, es tan buena como en algunas cosas. Ahora, yo no estoy diciendo que el biofeedback
por sí solo resuelva todo el problema, porque se necesita un terapeuta que evalúe al paciente y diga qué paciente sí, qué paciente no, qué ejercicios hacer. O sea, no, esto en ningún caso reemplaza la acción de un terapeuta, pero sí hay cierta literatura que hace esas comparaciones. Ahora, la literatura en general adolece de un problema en el cual mucha de la evidencia es en el contexto de los accidentes vasculares. eh, y en el contexto de los accidentes vasculares sabemos que no hay dos pacientes que sean iguales al otro. Entonces, de ahí que generar grupos que estén compensados, o sea, digamos, controlados y equilibrados, digamos, por edad, por patología, por ubicación, por escala de severidad de accidente vascular, es muy difícil. Por otro lado, también hay un fenómeno que es complejo y que yo creo que también, si uno se va al accidente vascular, por ejemplo, tiene que ver con la recuperación espontánea. Entonces, si es que uno está haciendo un estudio en la fase como aguda, aguda me refiero de rehabilitación, que es en un accidente vascular del primer mes, donde los pacientes experimentan la mejor recuperación de un accidente vascular, o sea, la mayor ganancia, digamos, de función la experimentan en los primeros 30 días, 40 días, y después ya la curva tiende a estabilizarse. Existe esta recuperación espontánea. Entonces, si uno hace una intervención en una fase en que parte de la recuperación del paciente obedece a cosas espontáneas, o sea, el paciente va a recuperarse, ¿cómo se llama? No es que sin importar lo que no haga, pero hay un componente de la recuperación que obedece a mecanismos propios del paciente, que no obedecen tanto a la intervención que se haga. Obviamente el intervenir va a favorecer y va a potenciar esos mecanismos propios del paciente, pero existe una curva de recuperación espontánea. Entonces, diseñar un estudio en el cual me permita distinguir qué parte de la recuperación es espontánea y qué parte se debe a una intervención específica requiere un número de pacientes muy elevado. Y si a eso le sumamos el factor de que todos los accidentes vasculares, por ejemplo, son heterogéneos, es difícil lograr reunir estos pacientes. Y por eso es que uno ve la literatura y ve que el N de pacientes en general es bajito, 20, 30 pacientes a lo más en algunos trabajos. Sí hay evidencia, hay algún otro trabajo, hay uno bien interesante que evalúa a los pacientes en la fase crónica de accidente vascular, fase crónica ya, digamos, claro, muchos meses después del accidente vascular, y digamos con la idea, el diseño fue un diseño en ese trabajo de antes-después, es decir, el mismo grupo de pacientes se les aplicó una intervención y se los midió antes de la intervención y después de la intervención, de biofeedback. Un poco el razonamiento fue, bueno, estos pacientes ya están como en una fase de meseta de rehabilitación, entonces, si es que no reciben nada más que el biofeedback, es posible asumir que su recuperación se debe al biofeedback y no a la recuperación espontánea que experimentan. Entonces, en ese trabajo, que se incluyeron 11 pacientes, fue bien interesante porque con pocas sesiones de biofeedback recuperaron mucho y a casi el 50% de la muestra, tenían 8, por ejemplo, que tenían tubo de gastrostomía instalado y a 6 de esos 8 le pudieron sacar el tubo de gastrostomía después de la intervención. Entonces, hay evidencias como esa que muestran que puede ser tremendamente relevante y hay otras, digamos, que han salido como más neutras, ¿ya? Y vuelvo a repetir, o sea, la evidencia acá, y yo creo que hace rato yo he estado planeando un trabajo o alguna intervención en disfagia, pero es realmente difícil, o sea, cuando uno se pone a hacerlo, se pone a pensarlo y se pone a, digamos, realmente, bueno, ¿cómo voy a reclutar a los pacientes? ¿Qué pacientes los voy a incluir? Y justamente uno pensaría, ¿cuál sería el trabajo ideal? O el que a mí me gustaría leer y publicar en algún momento sería, bueno, ¿qué pasa en la fase aguda? Por ejemplo, en vez de los 10 a 11 días que dura en promedio, digamos, la disfagia en estos pacientes, porque después del día 10, día 11, el porcentaje de pacientes que sigue con disfagia es como un 10, 12%, es como alrededor de eso. ¿Qué me gustaría a mí?
como neurólogo, por ejemplo, es, bueno, a estos pacientes le hago una intervención y soy capaz de acortar los días de disfagia. Eso sería súper interesante saberlo. Sin embargo, es súper complejo reunir un número suficiente de pacientes que me permita dar cuenta de la recuperación espontánea que existe en el accidente vascular. Entonces, por ahí que la evidencia con respecto a esto es bien compleja. Y de ahí, si uno se sale del accidente vascular, la verdad es que hay trabajo, por ejemplo, en cosas como en Parkinson y cosas así, pero la mayoría de la investigación ha sido en accidente vascular. Y con respecto a la programación de los juegos para el biofeedback, se pueden, la presentación de obstáculos se puede programar en forma diferente según el nivel que el paciente esté, digamos, el progreso del paciente. Bueno, eso es, digamos, en relación a nuestro equipo, que es el AMG One, que es el que hemos creado y que hemos estado trabajando con él, que básicamente es un equipo, probablemente la gente que no lo conoce, hemos diseñado un poco, porque yo he tenido la posibilidad de experimentar, me resultó súper interesante, súper práctico. Los pacientes, la verdad que se motivan muchísimo, los pacientes que tienen por ahí tratamientos prolongados, y que quizás tienen a veces rehabilitaciones que por ahí son reiterativas, varias veces por día, y que tienen que hacer, digamos, carga con la ejercitación y repeticiones, carga, y necesitan, digamos, una rehabilitación intensiva. Bueno, me dio una experiencia linda porque la verdad que se encontraban algo como lúdico, donde se motivaban, donde tenían la posibilidad de encontrar, digamos, algo como para hacer su propio progreso, decir, bueno, hice esto, que no podía, llegué hasta acá. Bueno, contame un poco cómo se trabaja con este sistema, digamos, cómo el paciente puede utilizar este equipo y, por supuesto, con el terapeuta y, digamos, con un plan de ejercicios y hacerlo, usarlo, cómo trabajar. Es una pregunta que es bien, o sea, para mí es difícil de responder. Yo, digamos, puedo hablar desde de la parte, digamos, técnica del juego, pero, y de hecho un poco yo creo que tu pregunta apunta a cómo aterrizar el juego, digamos, con todas sus variables, sus cosas, a un paciente determinado con disfagia, cómo adecuo o cómo evalúo el paciente y programo en base a las características de ese paciente un programa de intervención con el EMG One, que es una pregunta que es bien compleja. Y ahí me gustaría referir a Felipe Ortega, que es un fonoaudiólogo que está trabajando. Lo vi. Capaz que lo podemos hacer unir. A ver si está, mira, si está por ahí Felipe, que nos manda una solicitud para unirse y nos metemos a conversar. Felipe ha estado trabajando. Sí, él ha desarrollado un programa de intervención y generalmente, o sea, en términos bien generales, y acá no me quiero robar la película porque no soy experto en esto, pero tiene que ver con, primero, evaluar al paciente, evaluar, digamos, sus capacidades de generar contracciones sostenidas y en base a eso, contracciones sostenidas, por ejemplo, utilizando como una maniobra de Mendelssohn o haciendo distintas maniobras, por ejemplo, como de Shakir o de apertura bucal forzada. Entonces, en general, lo que está haciendo Felipe es, digamos, tomar, digamos, como los tiempos máximos que tiene el paciente y el esfuerzo máximo que puede hacer, y en relación a eso calcula un porcentaje de carga, digamos, de ejercicio. Por ejemplo, supongamos que el paciente puede aguantar, digamos, solo para efecto de cálculo, como 10 segundos con una maniobra de Mendelssohn. Entonces, eso es su máxima carga y pongámosles que tomando un poco la cosa de fisiología del ejercicio, le ponemos un 65% de carga, entonces le ponemos
6,5 segundos de duración, pero con muchas repeticiones. Entonces, con eso se genera una carga de rehabilitación, que ese tipo de cosas sí se puede programar perfectamente en el EMG One, en el programa de intervención. Entonces uno puede programar un software, digamos, un juego en el cual va un pajarito volando ahí por distintos escenarios y tiene que ir sorteando obstáculos para poder ganar puntaje. Entonces uno puede configurar los obstáculos de diferentes maneras. Una de estas maneras es que pueden poner los obstáculos en forma seriada, entonces viene un tren, digamos, o una tanda de obstáculos en forma seguida, y uno puede configurar cuánto va a durar esa tanda de obstáculos, por ejemplo, y también la altura de la tanda o del tren de obstáculos. Entonces, se puede configurar ese tipo de cosas atendiendo un poco a las, digamos, características del paciente. Necesidades, la evaluación del paciente, y la verdad que es increíble, digamos, la manera en que cambia el incentivo y la voluntad de realizar el tratamiento al paciente, porque, claro, a veces se transforma en monótono, muchas veces por más de que nosotros ponemos, digamos, sacamos todo lo que tenemos de la galera, los tratamientos prolongados, en las internaciones muchas veces, en las internaciones domiciliarias, la verdad que se hace tedioso muchas veces y bueno, necesitamos recursos. Y esto, además por supuesto, todo lo que sabemos, que hay evidencia y todo lo que genera el biofeedback y esto de darle la posibilidad al paciente de saber hasta dónde llegó y cuánto más necesita para saber que llegó a su máxima fuerza o a su máxima o a cuanto esté, digamos, nosotros necesitemos que llegue. Además de eso, le da, digamos, un estímulo de saber que lo está haciendo bien, que está progresando, que va por más, que, bueno, que todo esto encima es un juego. La verdad que está muy bueno. Yo te felicito porque, bueno, nada, nos diste la posibilidad de tener un recurso súper bueno para trabajar, súper bueno para los pacientes. Y bueno, los pacientes felices cuando lo pueden usar, nosotros felices porque tenemos algo más, que siempre estamos en la búsqueda de cosas novedosas, de cosas buenas y que además tienen, digamos, buenos resultados. Eso es importantísimo. Y es fácil, la verdad que es fácil usar, es sencillo. Creo que se puede usar con distintos dispositivos, ¿no? Tanto iPhone como Android, y los electrodos Ahí, también sí, son, sí. sí, los electrodos son súper simples y se pueden encontrar, son electrodos súper estándar que se encuentran en cualquier lado. De hecho, hicimos todos los cables y las conexiones para eso, digamos, con una política de que no se quedaran pegados con nosotros, digamos, para si se les acaba, digamos, el supply de electrodos, puedan adquirir cualquier electrodo que esté disponible y a seguir haciendo las terapias. Pero sí, todavía, Valeria, no lo tenemos. Hemos estado trabajando súper fuerte para llevarlo a la plataforma para iOS. Todavía no lo tenemos. Hemos tenido algunas dificultades. iOS o sea, digamos, a los desarrolladores pone muchas más trabas, digamos. Pero tenemos la meta tenemos bastante avanzado la versión para iOS, y nos faltan algunas cosas de diseño, tenemos, eh, tenemos que repensar algunas cosas de los niveles, de las etapas y de muchas cosas que Claro, quisiéramos bueno, agregar en la segunda versión. Pero en tablets también, en tablets y en Android y en tablets, ¿no? Entonces es exacto. sencillo de utilizar en cualquier dispositivo.
pero la realidad es que, bueno, la facilidad de que lleve, digamos, electrodos comunes es bárbara. Yo estoy pegada con equipos que he adquirido que llevan electrodos que el pack me sale una fortuna y me lo tengo que traer de afuera, y eso, bueno, la verdad es que nada, la verdad es que le doy poca utilidad por ese motivo, por eso lo de los electrodos es muy importante. Sí, sí, no, Bueno, lo hemos hecho un poco la idea de todo el trabajo que hemos desarrollado es para justamente para que sea súper fácil de utilizar y para que lo puedan tener disponible en el bolsillo y si están con un paciente lo puedan utilizar en la consulta, en el hospital, en cualquier lado. O sea, el otro día estuvimos haciendo una demostración en un congreso que se hizo acá en Valparaíso, acá en Chile de disfagia y claro, la gente en la cual estuvimos mostrando al equipo quedaron impresionada porque en 30 segundos conectamos electrodo, conectamos el electromiógrafo, teléfono, encendimos la aplicación y ya estábamos registrando y sin ningún problema. Entonces, es súper fácil de utilizar y no es una terapia que te vaya a requerir mucho tiempo extra pensando en a veces equipos que es más complicado configurarlos, que tienen muchos más parámetros y cosas. Esto en general es mucho más simple y tiene la facilidad de que, además del tema de los electrodos, que ciertamente es una era un tope en muchos casos con otro tipo de equipos para poder utilizarlo. Aparte de eso, el sistema este tiene una batería interna, entonces se puede recargar, tampoco tiene que estar comprando baterías, se puede recargar con un puerto USB, o sea, en verdad que le hemos puesto cabeza ahí para que esta cosa sea fácil y no tengan que estar dependiendo, digamos, de digamos, repuestos o supplies que no pueden contar en sus países. la verdad que sí. Y se puede, una pregunta que yo soy nueva, la verdad, en esto, y por eso te hago tantas preguntas. Eh, ¿Se puede hacer mediciones electromiográficas con con el equipo Hashi? Sí, Sí. hay, se pueden, tenemos dos aplicaciones de momento para trabajar con este equipo. Una que permite visualizar la señal eléctrica, ver la señal como un osciloscopio, que se ven las rayitas de la actividad eléctrica, y otra que es la aplicación que estábamos hablando recién, que es la del pajarito, en la cual uno puede jugar e ir sorteando obstáculos. Con la aplicación, con la aplicación para visualizar la señal, uno puede registrar, grabar la señal en el teléfono eh, y puede exportar la señal a o sea, se exporta en un formato que se puede leer con Excel, por ejemplo. Eh, pero también en la misma aplicación yo puedo medir, de momento no tenemos considerado medir la amplitud de la señal, pero sí medir la duración. Entonces, por ejemplo, si yo realizo una contracción, puedo medir cuánto dura esa contracción, ¿ya? En términos de medir como la amplitud, la verdad es que no tiene mucho sentido medir el voltaje, de cuánto voltaje se generó, y por qué no tiene sentido medir el voltaje. Si uno pensaría, bueno, de más voltaje, más contracción. Y hay varias razones para eso. Una, que no tiene una relación lineal la cantidad de actividad eléctrica con la fuerza que se está desarrollando. La relación entre voltaje o actividad eléctrica y fuerza generada por el músculo es lineal, pero en un segmento bien pequeño de la curva. Después la curva se satura y ya no deja de ser lineal, entonces no se puede estimar la fuerza a partir de la contracción de la actividad eléctrica. Eso es una cosa. Y segundo, si tú me dices, mira, Valeria pudo hacer 50 microvolts y Hachi pudo hacer 80 microvolts, no me dice absolutamente nada. Puede ser que Hachi esté más gordito, tenga un poquito más de papada, digamos,
y Valeria, que sea más delgadita, o puede ser que otra persona tiene mayor masa muscular en esta zona, y que otra persona tenga menor masa muscular y más componente adiposo. Entonces, tener, un poco lo que trato de decir es tener tablas de normalidad de actividad eléctrica en términos de microvolts. La verdad es que no existe. Creo que hay gente que ha tratado de hacer eso, pero la verdad es que es casi imposible hacerlo por toda esta variabilidad que existe en el generador de voltaje que es el músculo. Si es un músculo más grande, más chico, más profundo, con mayor tejido adiposo, menor tejido adiposo, si tiene una piel, digamos, con cierta cantidad de impedancia, las mediciones de voltaje van a ser absolutamente diferentes. Entonces, casi que lo único que pudiera hacer uno es comparar su propia amplitud de un músculo, de un punto de registro, en dos momentos distintos. Eso es casi como lo único que tiene sentido. O, por ejemplo, si estoy comparando un grupo de personas, en vez de calcular microvolts, llevarlo todos a una unidad estándar, por ejemplo, Z-score o alguna cosa así, y esos Z-score compararlos entre sí, que son como desviaciones estándar por sobre la media, pero no medir cosas como amplitud no tiene mucho sentido entre personas. No da información, la verdad. Y yo creo que ahí, digamos, lo importante, obviamente, para todos, digamos, para los terapeutas y para los médicos es, no me interesa si el paciente hizo 50 microvolts, sino que me interesa si el paciente está deglutiendo en forma segura. Claro, si está progresando. Exacto. Exacto. Perfecto. Exacto. Bien. Bien, perfecto. Bueno, y no sé si puedo leer acá alguna pregunta. A ver si queda alguna pregunta por ahí. Sí, no sé si de la audiencia están súper invitados a hacer preguntas. Hacer alguna pregunta, si a alguien le interesa hacer alguna preguntita más. Ya igual estamos, me parece, con el tiempo. Sí, estamos por ahí con... Estamos, sí, ya no, se nos voló, el tiempo se nos voló. Sí. Igual van a poder escucharlo a Hasti en el Congreso, durante el Congreso. Ahí nos va a explicar de una forma un poco más extensa y más gráfica para que entendamos de qué estamos hablando. Y bueno, les agradecemos a todos los que nos están acompañando un montón. Seguramente nos vamos a encontrar en otro vivo en estos días, previo al Congreso. Nos encanta encontrarnos en estas oportunidades. Yo soy media dura para estas cosas, pero bueno, aprendo. Sí, que yo creo, o sea, a mí nunca me ha tocado organizar un congreso, pero debe ser una cantidad brutal de Sí, cosas, es un montón de trabajo, las invitaciones, los diplomas, no sé, yo creo que me volvería loco. Pero somos un equipo y tenemos mucho apoyo, así que somos un equipo de trabajo y bueno, así que bueno, trabajamos entre todos. Yo digo duro por los vivos, eso me cuesta más. Así que bueno, pero acá estamos también, tenemos apoyo, así que acá tengo a Lucía que me asistió, así que bueno, una compañera, así que estamos siempre asistidos por todas partes. Así que bueno, acá felicitaciones por el trabajo del doctor, dice Patricia Tabaco, otra compañera acá de la asociación. Y bueno, yo llegué a leer así al pasar, que desde Sinaloa, México, leí de todas partes, San Luis, bueno, sí, leí de varios lugares que te saludaban y te felicitaban. Hasti, bueno, nosotros estamos súper agradecidos de haberte tenido acá. Estamos ansiosos de escucharte en el Congreso, así que bueno, nos vemos pronto, queda poquito tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por, bueno, organizar todo esto, es una cantidad de trabajo tremendo y ahí aportar con un granito de arena
claro, mi ámbito es como mucho más, pero sé cuando nombraba de esto de disfagia congénita en niños, en adultos, un ámbito gigante del cual, claro, yo participo, digamos, en mi práctica diaria más que nada relacionado con cosas como el accidente vascular o algunas veces con pacientes como Parkinson, y ahí voy a tratar de aportar un poquito, un granito de arena, pero el ámbito de esto es gigante y agradecerle mucho la invitación por participar en esto. Creo que esta es una temática muy, muy relevante que produce muchas complicaciones, hace que los pacientes no solo se alimenten mal, hagan estas neumonias aspirativas y después lleguen por otras razones al hospital a estadías prolongadas. Entonces, ciertamente que tratar este temita de la disfagia se hace absolutamente relevante. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber conversado hoy día y felicitaciones por el Congreso. Quedan todos súper, súper invitados a seguir a la Asociación Argentina de Disfagia y a unirse al Congreso. Bueno, muchísimas gracias y a Wasted y bueno, y gracias, muchísimas gracias a todos. Súper. Los esperamos en el Congreso. Gracias. Gracias, ¿eh? Un Adiós. abrazo, que estén bien. Bueno, si queda Cuídate. grabado, nos comparten, así lo compartimos nosotros también. Sí, ahí lo vamos a dejar nosotros puesto en nuestra página de Instagram. Así que eso, un abrazo y que estén bien. Un abrazo grande. Gracias. Adiós. Chao, chao.